Los monoplazas de Fórmula 1 son la máxima expresión de la ingeniería llevada al límite. Máquinas creadas para ir siempre un paso más allá de lo posible gracias a sus increíbles diseños. ¿Pero esto qué es? Hoy vamos a ver los inventos más locos que se prohibieron en la Fórmula 1. Hola, yo soy Isis y esto es Fórmula Stories. En Fórmula 1, la innovación siempre camina al borde de lo permitido. Los ingenieros son artistas y también provocadores. Pero hubo un momento en que uno de los equipos más legendarios de todos los tiempos dobló las reglas. Quiero decir, las rompió. Este invento de Ferrari desafió a la FIA. Estamos en 1982, una época de extremos en la Fórmula 1. Primeros motores turbos, efectos suelo brutales y un clima político tenso entre constructores y la Federación Internacional. Todo el mundo buscaba cada milímetro de rendimiento posible. Y en esta temporada, Ferrari decidió hacer algo totalmente fuera de lo común. El reglamento dejaba claro el ancho máximo por alerón, 110 centímetros, y que no podía exceder el chasis. Pero ¿qué pasa si la regla no dice cuántos puedes poner? Ferrari tomó literalmente este vacío en el reglamento y diseñó un alerón trasero dividido en dos, montado uno junto al otro, como si fueran dos alas independientes, que juntas ocupaban todo el ancho del coche. Una solución tan simple como radical. Llegó el Gran Premio de Long Beach, en Estados Unidos. Gilles Villeneuve y Didier Pironi tenían el Ferrari con el doble alerón listo para correr, y el coche fue competitivo. Villeneuve llegó tercero cruzando la línea de meta. Ferrari consiguió podio con su invento, pero la historia no terminó ahí. El equipo Tyrrell. Bueno, lo siento, no soy angloparlante, así que lo voy a pronunciar como buenamente pueda. Protestó formalmente después de la carrera. Según ellos, el doble alerón no solo era peligroso por falta de soporte estructural, sino que tambaleaba el espíritu de las normas. Los comisarios admitieron el reclamo y el Ferrari de Villeneuve fue descalificado. Oficialmente, aquel podio desapareció. Lo más interesante no es que Ferrari hiciese esto, es por qué lo hicieron. Y es que no fue simplemente para ganar a toda costa, sino para señalar un problema en las normas técnicas de la Fórmula 1. Ferrari sabía que su interpretación era polémica, pero el objetivo no era esconderse, era exponer que si no hay reglas claras, los equipos encontrarán cada grieta imaginable para ganar ventaja. Una jugada que, más que deportiva, fue política, una declaración al reglamento y a la FIA. Este episodio cambió la forma en que la FIA redactaría las normas en adelante. Se volvió más específica para evitar interpretaciones como esta. Y por eso hoy recordamos no solo a los coches rápidos, sino a los ingenieros que empujaron la Fórmula 1 al límite y a veces lo cruzaron. Si Ferrari encontró una grieta en el reglamento, ¿qué pasa cuando otro equipo decide atravesar el muro? Finales de 1975, Ken Tyrrell, fundador del equipo británico, levantaba la lona de lo que parecía otro monoplaza más, hasta que la gente vio las ruedas, donde deberían ir solo dos, había 4 diminutas. Y en total 6 ruedas. El P34 dejó a todos con la boca abierta. Un coche de Fórmula 1 con 6 ruedas, sí, y hasta ganó una carrera. ¿Fue una excentricidad o una revolución mal entendida? En los 70, la Fórmula 1 tenía límites aerodinámicos muy estrictos. El alerón delantero no podía ser más ancho que 1,5 metros, lo que generaba resistencia y limitaba la velocidad. El diseñador Derek Gardner tuvo una idea brillante. Si las ruedas delanteras fueran más pequeñas, podrían esconderse detrás del alerón y dejar el aire fluir limpio. Pero claro, eso reduce agarre. Su solución, 4 ruedas pequeñas en lugar de 2. Más ruedas es igual a más puntos de contacto con el suelo. Menos arrastre aerodinámico es igual a más velocidad en recta. Parece fácil, ¿verdad? Pues en pista fue incluso mejor de lo esperado. El P34 debutó en el Gran Premio de España en el circuito del Jarama en 1976 y Patrick Depailler sorprendió a todos al clasificar tercero detrás del McLaren de James Hunt y el Ferrari de Niki Lauda, aunque tuvo que retirarse de la carrera por problemas con los frenos. Y 2 semanas después en Mónaco, tanto Scheckter como Depailler subieron al podio detrás de Lauda. Un resultado extraordinario para una máquina tan poco ortodoxa. Y después llegó Suecia. El P34 consiguió la victoria. Jody Scheckter cruzó primero la línea, con su compañero Depailler segundo, consiguiendo un doblete histórico. La única vez que un 6 ruedas ganó un gran premio de Fórmula 1. Fue un momento mágico. El P34 no era solo un experimento loco, era competitivo. Pero no todo fue perfecto.
El diseño era complejo, la suspensión delantera era un laberinto de brazos y barras, y el coche tenía particularidades que afectaban su comportamiento en pista. Sí, tenía una ventaja innegable en curvas de alta velocidad, gracias a sus múltiples neumáticos que proporcionaban un agarre y una estabilidad excepcionales. Pero la frenada resultó impredecible. La configuración de doble eje implicaba que, al variar el agarre entre los dos juegos de ruedas delanteras, la distancia entre ejes efectiva cambiaba a mitad de la curva, lo que desestabilizaba el coche. Y aquí llegó el talón de Aquiles: los neumáticos. Goodyear fabricó los neumáticos a medida para Tyrrell, pero pronto dejó de invertir en su desarrollo, porque todos los demás usaban tamaños estándar. El P34 sin neumáticos en evolución empezó a perder su ventaja. Para 1977, el equipo intentó mejorar el coche con el P34B, más ancho, aerodinámica revisada, pero falló. El concepto que una vez había deslumbrado se volvió menos competitivo, y para 1978, Ken Tyrrell decidió volver a lo convencional. La Fórmula 1 de 6 ruedas había terminado. Aunque el P34 ya había desaparecido, otros equipos se vieron tentados por las 6 ruedas, y la FIA decidió cerrar la puerta a estos experimentos. A partir de 1983, solo 4 ruedas serían legales. Hoy el P34 es un símbolo de una era en la que la Fórmula 1 permitía soluciones locas e inesperadas. Ganó, sorprendió al mundo y nos hizo soñar con lo imposible, demostrando que en la Fórmula 1 la creatividad es tan importante como la potencia del motor. Imagina un coche con un nada discreto ventilador que aspira el aire bajo sus ruedas. Estoy hablando del único coche en la historia de la Fórmula 1 que ganó la única carrera en la que participó, y entonces fue retirado: el Brabham BT46B. 1978. La Fórmula 1 estaba en plena revolución aerodinámica, con el Lotus 79 dominando gracias al efecto suelo. Pero Brabham tenía un problema: su motor Alfa Romeo de 12 cilindros era demasiado ancho para imitar el efecto suelo del Lotus. Gordon Murray, diseñador del equipo, no se rindió. Inspirado por el chaparral 2J, un viejo concepto de los deportivos de la Canadian American Challenge Cup, la Can-Am, decidió hacer algo radical: usar un gran ventilador en la parte trasera del coche. Este ventilador tenía una misión: su objetivo era succionar el aire de debajo del coche, creando un vacío parcial que literalmente pegaba el BT46B al asfalto con una carga aerodinámica brutal. Oficialmente, Brabham argumentó que la función principal del ventilador era refrigerar el motor, y bajo esa interpretación se aprobó su participación. En el Gran Premio de Suecia de 1978, Niki Lauda y John Watson salieron con el BT46B. Bernie Ecclestone, que además de dirigir Brabham era una figura clave en la FOCA, la Asociación de Equipos de Fórmula 1, y estaba en plena guerra con la FISA, les hizo clasificar con neumáticos duros y el tanque lleno de combustible, para ocultar lo rápido que podía ser el coche. La pole no llegó. Andretti con el Lotus 79 la consiguió, pero en carrera, bueno, Lauda ganó de forma dominante, con más de medio minuto de ventaja sobre el segundo clasificado. Dijo que fue la victoria más fácil de mi vida. Recuerdo que había aceite derramado en toda la pista y Andretti patinaba todo el rato, pero yo no. Era como si el Brabham estuviera sobre raíles. Cuanto más aceleraba en una curva, más se pegaba el coche al suelo. El resto de equipos no tardaron en protestar. El ventilador era un simple sistema de refrigeración o un truco aerodinámico encubierto. Ecclestone estaba en medio de una batalla y sabía que el coche ventilador no tenía futuro. Al final, el ventilador se prohibió. Oficialmente se dijo que levantaba demasiado polvo y suciedad, lo que molestaba a los demás pilotos. La misma excusa que se usó para prohibir el chaparral 2J en la Can-Am. Pero el hecho es que esta solución habría cambiado radicalmente la aerodinámica de la Fórmula 1, y la Fórmula 1 decidió que eso no podía repetirse. Hoy este coche sigue siendo mítico, el único coche que ganó la única carrera en la que compitió y desapareció después. Para muchos, un símbolo de una época de gran creatividad e innovación. Murray llegó a declarar que en algunos circuitos el Brabham BT46B hubiera recortado en más de 10 segundos los récords de vuelta rápida, rompiendo con lo establecido hasta el momento en la categoría. Este monoplaza fue una alternativa rápida para desafiar al Lotus 79, pero Murray estaba desarrollando un Brabham BT47 que, según dijo, hubiera arrancado la cabeza de los pilotos del paso por curva que tenía. ¿Cómo hubiera evolucionado la Fórmula 1 si el coche ventilador no se hubiera prohibido? En 1979, un monoplaza muy especial apareció en la parrilla. ¿Un Fórmula 1 sin alerones? Exacto. No tenía alerón delantero ni trasero, sustituyéndolos por perfiles aerodinámicos integrados en la carrocería, inspirados en el efecto suelo. Era extraño, era dorado y parecía desafiar todo lo que se sabía sobre aerodinámica en la Fórmula 1. Este fue el Arrows A2, una apuesta tan audaz que sigue siendo
uno de los diseños más singulares de la historia de la Fórmula 1. Mientras todos los equipos buscaban ganar carga aerodinámica con alerones grandes, Tony Southgate, el diseñador del Arrows, pensó diferente. Según su visión, el coche no debía pelear con el aire, sino convertirse en él. Su objetivo, generar fuerza descendiente sin alerones, aprovechando al máximo el efecto suelo. El coche fue concebido como una gran ala invertida, integrando al máximo toda la carrocería para que el aire trabajara bajo el monoplaza. En teoría, el diseño prometía una enorme carga aerodinámica, hasta un 50% más que un monoplaza convencional según pruebas en túnel de viento, y eliminaba la resistencia que crean los alerones tradicionales. Pero en una época sin simuladores avanzados, el verdadero veredicto lo daría la pista. Y allí el A2 se convirtió en una auténtica pesadilla. El monoplaza sufría de porpoising, un efecto donde el coche rebotaba como si tuviera vida propia por las variaciones en la presión aerodinámica. Además, el elevado centro de gravedad hacía que el A2 fuera inestable en curvas rápidas, errático en las enlazadas y difícil de dominar hasta para pilotos experimentados como Patrese o más. El A2 debutó en el Gran Premio de Francia de 1979 y fue un desastre. Los pilotos se sentían fuera de lugar, la configuración era irreconocible y el coche no respondía como debía. Sus mejores resultados fueron 2 sextos puestos, pero lejos de ser competitivo, el equipo decidió regresar al coche anterior. El A2 desapareció antes de terminar la temporada. Lo que hace especial al Arrows A2, aunque no funcionara como se esperaba, es que fue un símbolo de libertad creativa en una época en que un ingeniero podía poner literalmente su firma en un monoplaza. Southgate siempre habló de esa época como un periodo mágico, donde un lápiz y una hoja de papel podían convertirse en un monoplaza, sin filtros ni burocracias estrictas. En palabras de Southgate, cuando estaba en la Fórmula 1 siempre podía adivinar el diseñador de un coche, como la firma en un cuadro. Fueron otros tiempos, ya desaparecidos. Ahora la individualidad no existe. Todo el mundo utiliza la misma herramienta, salvo Adrian Newey, que todavía pone el lápiz en el papel. El Arrows A2 no ganó, no dominó, ni fue prohibido en este momento por la FIA, pero los cambios reglamentarios posteriores, especialmente en aerodinámica y efecto suelo a inicios de los 80, cerraron la puerta a conceptos así en el futuro. Eso sí, siempre será recordado como una de las apuestas más radicales de la historia de la Fórmula 1. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué piensas de todos estos inventos? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Y recuerda suscribirte para más vídeos de curiosidades y noticias de Fórmula 1. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.